Bienvenidos. En la clase de hoy vamos a hablar sobre text search. Text search es una forma de hacer búsqueda por texto y en concreto en esta clase vamos a ver cómo hacer text search usando una base de datos MongoDB. ¿Cuál es la idea? Recordemos que MongoDB es una base de datos de documentos y uno de los campos que podemos tener es texto de largo arbitrario. Entonces, por ejemplo, si hay documentos que almacenan noticias, quizás nosotros queramos buscar por el texto de aquellas noticias. Entonces, vamos a aprender a hacer esto en detalle en la clase de ahora. Para esta clase vamos a usar un dataset que se llama Wiki 500.000, ¿ya? Y el comando para importar el dataset es este que está acá, ¿ya? Entonces, en concreto, este es el dataset que vamos a usar y que lo vamos a subir y ustedes lo van a tener a su disposición. Entonces, una vez importado el dataset con este comando, ustedes lo van a tener en la guía. Vamos a poder partir con esto. Antes de empezar la actividad, tenemos que explicar qué dataset es el que estamos usando, ¿ya? El dataset se llama Wiki-500.000 y es un dump, parte del dump del dataset de Wikidata. Nos vamos a explicar qué es Wikidata. Todos nosotros conocemos Wikipedia. Por ejemplo, aquí estamos en la entrada de Bernardo Higgins, ¿ya? Entonces, Wikipedia tiene un montón de conocimiento que él lo edita, lo puede editar cualquier persona. Y la idea de Wikidata es transformar todo este conocimiento que hay en Wikipedia en un grafo RDF, ¿ya? Esa es como la explicación rápida, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos a Bernardo Higgins y podemos pensar que él puede ser un nodo, ¿ya? Y que tiene una arista con el label precedido por José Miguel Carrera, porque José Miguel Carrera lo precedió y fue sucedido por Ramón Freire. Y además tenemos un montón de datos más acerca de Bernardo Higgins y un montón de links de cómo Bernardo Higgins con, eh, se relaciona con las distintas entidades que pueden aparecer en Wikidata, en Wikipedia, en realidad. Entonces, de hecho, si nos vamos aquí, está el link Wikidata Item. Nosotros podemos explorar a Bernardo Higgins como una entidad en Wikidata, ¿ya? Que es ya como, este es el nodo que representa a Bernardo Higgins, que es el Q28930, ¿ya? Se van a dar cuenta que en el dataset hay un montón de Q con un número acompañado, y eso es porque son las entidades, ¿ya? Entonces, Bernardo Higgins es este nodo y nos dice que es instancia de humano, entonces hay una lista que sale que dice que Bernardo Higgins es instancia de y se conecta con el nodo humano, porque Bernardo Higgins es un humano. Y así sucesivamente tenemos todas las aristas que salen desde Bernardo O'Higgins. Entonces el dataset de Wikidata tiene un montón de información. De hecho, el dataset completo pesa 300 gigabytes. Nosotros estamos trabajando con una parte reducida del grafo de solo 2.3 gigabytes, que está guardada en formato JSON y que se puede importar fácilmente a una base de datos MongoDB. Entonces, como ya explicamos el dataset, ahora podemos continuar. Entonces, ahora, ¿cómo funciona esto? Esta nueva forma de hacer esta búsqueda. Vamos a crear un índice. No es como los índices que hemos visto anteriormente, este funciona distinto y al final de la clase vamos a explicar cómo. Entonces, lo que hacemos ahora es decir que a la colección entidades le vamos a crear el siguiente índice, que es en el campo descriptions.end.value, que ya explicamos lo que era. Vamos a crear este índice con el comando createIndice, que es de tipo text. Cuando nosotros creamos este índice, lo que vamos a hacer es crear un índice especial que nos permite hacer consultas de texto de manera súper rápida y con una sintaxis que es muy amigable, ¿ya? Entonces ahora vamos a ver cómo utilizar este índice. Lo que vamos a hacer ahora es una consulta por texto, pero bien, bien básica, ¿ya? Entonces, estamos en entidades y queremos hacer un find, y la condición que estamos entregando es que el descriptions.end.value contenga el texto Chile, con este comando que es especial que se llama aquí, que es regex, ¿ya? Pueden pensar que aquí lo que estamos haciendo es un like como el de SQL, entonces queremos las descripciones en inglés que contengan el texto Chile. Entonces, ¿qué significa este descriptions.end.value? Entonces, si vamos arriba, recordemos que todos estos documentos tienen un campo que se llama descripciones, ¿ya? Y a su vez,
la key es descripciones y como value hay otro JSON que tiene keys de los distintos idiomas, en, for, hr, phi, etc. Entonces estamos ingresando a descripciones.en.value. Entonces, todos los documentos ya cuya descripción en inglés contenga Chile en esta parte de aquí, en el value de la descripción en inglés, van a ser retornados. Entonces vamos a correr esta consulta y ver qué pasa. Recordemos que esta parte que está acá es la proyección que estamos haciendo en el documento. Entonces aquí el sistema arrojó varios documentos, ¿ya? Por ejemplo, aquí hay algo que no calza exactamente con Chile, porque es Chilean Town, ¿ya? Entonces, efectivamente el texto tiene que contener Chile, pero no necesariamente Chile por sí solo, ¿ya? Nuevamente, es como el like de SQL. Entonces, todo bien hasta ahora, pero lamentablemente esto no es lo más eficiente. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver cómo hacer esto mismo, pero de forma mucho más eficiente. Entonces, ahora, ¿cómo funciona esto? Esta nueva forma de hacer esta búsqueda. Vamos a crear un índice. No es como los índices que hemos visto anteriormente. Este funciona distinto y al final de la clase vamos a explicar cómo. Entonces, lo que hacemos ahora es decir que a la colección entidades le vamos a crear el siguiente índice, que es en el campo descriptions.en.value, que ya explicamos lo que era. Vamos a crear este índice con el comando createIndice, que es de tipo text. Entonces, cuando nosotros creamos este índice, lo que vamos a hacer es crear un índice especial que nos permite hacer consultas de texto de manera súper rápida y con una sintaxis que es muy amigable, ¿ya? Entonces ahora vamos a ver cómo utilizar este índice. Una vez creado el índice por texto, ahora vamos a repetir la consulta que hicimos anteriormente con regex, pero ahora lo vamos a hacer con text search. Entonces, aquí estamos diciendo que en la colección de entidades vamos a hacer una búsqueda y lo que estamos diciendo es usar lo que estamos haciendo es usar este comando especial que es text, ¿ya? Y estamos diciendo que gracias al índice por texto que creamos anteriormente, queremos buscar lo que tenga el texto Chile dentro de él, ¿ya? Pero ojo que aquí no estamos señalando el campo por el cual estamos haciendo búsqueda. ¿Por qué? Porque el índice por texto fue creado en descriptions.en.value. Así que cada vez que queramos hacer text search, ¿ya? Vamos a ir directamente a buscar por texto al campo que habíamos indexado, que en este caso, como acabo de decir, es descriptions.en.value. Entonces estamos buscando por Chile. Y en la parte de la proyección estamos proyectando el mismo campo. Entonces vamos a ejecutar esto para ver qué pasa. Entonces, si se fijan, aquí tenemos todos los documentos que en la descripción en inglés contienen el texto Chile. Y ojo que lo que dijimos antes, estamos solo proyectando el description send value. Todo lo demás del documento lo estamos omitiendo. Y aquí está. Aquí podemos ver todos los resultados. ¿Ya? Entonces se comporta tal cual como estábamos esperando. Entonces ahora vamos a ver qué otras cosas podemos hacer usando búsqueda por texto. Entonces, ¿cómo funciona esto de la búsqueda por texto? ¿Qué otras posibilidades nos ofrece? Bueno, ahora vamos a mostrar 4 ejemplos para entender qué cosas podemos hacer. Si tú quieres averiguar qué otras cosas incluye esta búsqueda por texto, te invitamos a leer la documentación oficial de MongoDB, donde vas a poder encontrar todas las cosas que son posibles hacer. Entonces, en esta consulta sobre la colección de entidades, estamos haciendo una búsqueda por texto y dentro de las comillas estamos ingresando la palabra Chile y Town con un espacio entre medio. Entonces, esto funciona como un OR. Estamos buscando todos los documentos que en el campo indexado tengan o bien la palabra Chile o bien la palabra Town o ambas juntas. Y nuevamente solo estamos proyectando el descriptions.en.value. Y si se fijan, aquí hay un documento que tiene en la descripción Town in Chile, son las dos palabras que estábamos buscando, pero si se fijan también tenemos documentos que solo tienen Chile, ¿ya? Ojo que aquí están apareciendo algunos de los documentos posibles, ¿ya? Y recordemos que si queremos más respuestas podemos tipear it. Entonces, vamos a ir por un segundo ejemplo. En este caso, ya queremos que aparezca textualmente la frase in Chile, ¿ya? Entonces lo que estamos haciendo es, dentro de las comillas del text search, ¿ya? Pusimos la frase in Chile, pero con comillas. Y ojo que aquí las tenemos que escapar, ¿ya? Esto es equivalente cuando uno hace una búsqueda con comillas en Google, que son las frases que sí o sí tienen que estar. En este caso, yo estoy escribiendo in Chile dentro de comillas.
y le estamos escapando porque está dentro del campo de la búsqueda, ¿ya? Entonces, esto nos va a hacer aparecer los documentos que tengan la frase in Chile, pero si no incluye esta frase completa, el documento no se va a retornar. Y nuevamente estamos proyectando lo mismo que hemos proyectado hasta ahora. Entonces, si se fijan, ahora, todos los documentos tienen in Chile, ¿ya? Y no hay nada que tenga solo Chile, por ejemplo. Tiene que necesariamente contener esa frase textual, ¿ya? Entonces, ojo, recuerden que las comillas que están aquí, estamos escapando las comillas para que se interpreten como comillas dentro de la búsqueda, ¿ya? Eso. Entonces ahora vamos a poder pasar a la siguiente búsqueda, que aquí estamos haciendo algo así como un AND. ¿Por qué? Porque estamos pidiendo que en la búsqueda tengamos necesariamente Chile y necesariamente town, pero por separado, ¿ya? Entonces esto es que tiene que contener esta frase y esta frase. Ojo que si nosotros poníamos entre comillas Chile espacio town, de la forma que vimos anteriormente, tenía que aparecer textual la frase Chile espacio town. ¿Ya? Eso es algo muy difícil porque no hace mucho sentido. Entonces, lo que queremos es que venga la palabra Chile y venga la palabra town, pero no necesariamente tienen que estar juntas. ¿Ya? O sea, aquí vamos a ver que todo tiene town y Chile. ¿Ya? Nuevamente, ustedes en la actividad van a jugar con estos comandos y van a poder ver las cosas que pasan cuando uno hace esta clase de búsqueda por texto. Y lo último que vamos a ver es que aquí estamos haciendo una búsqueda de documentos que tengan que tener en el campo indexado Chile, pero no tengan la frase como una D, ¿ya? Entonces, esto es una frase, está con las comillas escapadas, ¿ya? Y estamos agregando un menos. Entonces, eso significa que no tiene que contener esta frase. Cuando ejecutamos esto, no hay ninguno de los documentos que antes nos aparecía que decía comuna de Chile, ¿ya? Ahora todo eso quedó comuna de Chile, ¿sí? Todo eso quedó relegado. Tenemos un comuna en Chile, ¿ya? Pero no tenemos comuna en Chile, porque estas son las frases que estamos, los documentos que tengan esa frase textual los estamos excluyendo, ¿ya? Y esas son las posibilidades que nos ofrece la búsqueda por texto. Y ahora lo que vamos a hacer es explicar la teoría detrás de estos índices por texto y de esta búsqueda. Bueno, entonces, ¿cómo funciona esta búsqueda por texto? Aquí usamos algo que se llama TF-IDF, ¿ya? Que es una forma de indexar documentos de manera tal que nos salga fácil buscar texto en aquellos documentos. Entonces, ¿cómo se busca por texto? Si nosotros estamos buscando, por ejemplo, un mamífero chileno, ¿ya? El sistema tiene que encontrar todos los documentos que contienen chileno y mamífero, ¿ya? Pero, ¿cómo lo hacemos para ordenar los resultados y cómo hacemos efectivamente para obtener todos los resultados que son de interés? ¿Ya? Entonces, esto, por ejemplo, es fácil si tenemos una base de datos pequeña, pero para algo ya que es una colección grande de documentos, imagínense todo Wikipedia, ya buscar es algo que toma bastante tiempo. Entonces, para esto, la técnica que se ocupa es la de índices invertidos, ¿ya? Entonces, para hacer la búsqueda eficiente, utilizamos estos índices invertidos, que la idea general de esto es que para cada palabra del universo de documentos, nosotros tenemos muchos documentos, tomamos todas las palabras y armamos una matriz, ya con punteros que nos indican dónde están los documentos para cada palabra. Entonces, listamos en la matriz en una dimensión hacia abajo todas las palabras, por ejemplo, Chile, of, town, común, etcétera, hacia abajo, y en la otra dimensión listamos el documento 1, documento 2, documento 3. Entonces aquí estamos marcando con un 1 si esa palabra existe en ese documento y un 0 si esa palabra no existe en el documento. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos buscar algo que contiene Chile, nos vamos hacia la columna que corresponde a Chile y empezamos a leer hacia el lado para obtener todos los documentos que contienen efectivamente la palabra Chile, ¿ya? Entonces, esta es la forma más simplificada, pero obviamente cuando nosotros queremos buscar frases, esto cambia un poco. Entonces, ¿cómo funciona esto? Aquí es cuando introducimos el principio de TF-IDF, ¿ya? Que se rige por dos principios, que el primero es que el puntaje
en vez de poner un 1 o un 0, como existe o no existe, tenemos que ver como qué tan relevante es esa palabra en ese documento. Entonces, ese puntaje tiene que ser proporcional a la cantidad de veces que aparece la palabra en el documento. Si estoy buscando algo, si estoy buscando Chile, necesito que mi puntaje sea muy grande si Chile aparece muchas veces en ese documento. Pero también tengo que tener en cuenta en que el puntaje tiene que ser inversamente proporcional a la cantidad de documentos que contiene la palabra. Por ejemplo, si estoy buscando algo así como República de Chile, ¿ya? Tenemos que entender que el de es una palabra que va a aparecer muchas veces, por lo tanto, es una palabra poco importante en la búsqueda, ¿ya? Basta con que aparezca República o Chile, ¿ya? Entonces, aquí aparecen estas dos cosas, que el TF, que es Term Frequency, que es el número de veces que aparece la palabra T en un documento. Y después tenemos el Inverse Document Frequency, ¿ya? Que es el logaritmo de el número de documentos partido el número de documentos en los que aparece una palabra. Ojo que el TF es algo que es único de la palabra para cada documento, pero el IDF es algo global de la palabra en todo el espacio de documento. Entonces, fíjense que el logaritmo ya es número de documentos partido en números de documentos donde aparece la palabra. Por ejemplo, el D, ya como República de Chile, el D que está ahí al medio, si suponemos que aparece en todos los documentos, ese logaritmo va a ser igual a logaritmo de 1, que es 0. Entonces el puntaje de una palabra que aparece en todos los documentos es 0 porque es poco relevante. ¿Ya? Entonces así nosotros tenemos que el TF y DF es la frecuencia por el IDF, ¿ya? Entonces, lo que hacemos acá, por ejemplo, es, para entender este concepto, ustedes deberían ser capaces de calcular el TF y DF de ojo, de la palabra ojo y de la palabra mundo, para cada documento. Entonces, en el caso del documento 1, tenemos que ojo aparece 2 veces, ¿ya? Así que el TF de ojo es 2. En el documento 2 también el TF de ojo es 2. Y en el documento 3 el TF de ojo es 0 porque no aparece ninguna vez. ¿Ya? Y el IDF de ojo es el logaritmo de 3 partido en 2 porque tenemos 3 documentos y aparece en 2 de ellos. ¿Ya? Entonces, si calculamos el logaritmo de 3 partido en 2 y lo multiplicamos con el TF, vamos a obtener el TF y DF de ojo en cada uno de los documentos. Y podemos repetir el mismo procedimiento para mundo. Es una buena tarea para que se aseguren que están entendiendo esto. Pero ojo que hay muchas funciones para TF y DF. La más básica es el número de veces que aparece la palabra y este logaritmo, ¿ya? Pero hay muchas fórmulas para hacer esto, muchas recetas, y la verdad es que cada compañía tiene una receta propia. Hacer esto de forma eficiente es algo que es bastante costoso, entonces cada receta es guardada como con mucho recelo, ¿ya? Entonces hay muchos papers que ustedes pueden leer que proponen distintas técnicas, pero cada compañía al final hace distintas cosas. Y obviamente todas estas recetas incorporan funciones para steaming y stopwords, que son estas palabras que aparecen mucho y además cuando, no sé, pues si estamos buscando caminar y es el verbo caminar conjugado, entonces también se da cuenta que esas cosas son relevantes, ¿ya? Entonces, para buscar una posible idea, ¿ya? Que de cómo se hace esto es que si yo tengo una frase, ¿ya? Por ejemplo, República de Chile, yo lo que hago es armar un vector para esa palabra, ¿ya? Entonces, ese vector, pueden suponer ustedes que tiene 0 en todas las palabras, ¿ya? Y salvo para República, que tiene un 1, D, que tiene un 1, y Chile, que tiene un 1, ¿ya? Pueden pensarlo así. Entonces, después yo me voy a cada una de las columnas de la matriz y empiezo a hacer comparación por similitud de el vector que representa la frase que yo ingresé y los distintos documentos. Y retorno con mayor prioridad los documentos cuyo parecido con el vector de la frase sean más similares. ¿Ya? Entonces, esta es la idea de la búsqueda por texto y estas son los principios en los que se basa. Ahora, lo que te toca hacer a ti es que en el sílabus del curso vas a encontrar una actividad de TF-IDF, que es un Jupyter. Tú lo tienes que abrir y seguirlo paso a paso. Vas a necesitar interactuar con una base de datos MongoDB, eso ya lo aprendiste a hacer en la clase anterior, y
Ahora lo que vas a hacer es consultas de búsqueda por texto y a ver un par de cosas más para tratar de entender cuál es la receta que ocupa MongoDB, etcétera. ¿Ya? Y lo más importante es que el dataset lo vamos a publicar, tú vas a tener el link para descargarlo y puedas realizar la actividad. Eso, espero que el video te haya servido y nos vemos en una siguiente clase.